Buenos días para todos. Bienvenidos al espacio académico del mes de abril de Ascon Regional Centro. Hoy tenemos una invitada muy especial con un tema que nos reta todos los días en el manejo de nuestros recién nacidos en la unidad neonatal y que puede llegar a generar una alta morbimortalidad. El día de hoy nos acompaña la doctora Clara Plata. Ella es gastroenteróloga pediatra, coordinadora del grupo de falla intestinal pediátrica del Hospital Universitario San Ignacio y profesora asistente de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana. Doctora Clara, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, Diana. Muchísimas gracias, Ascon, por invitarme. Entonces, pues no tengo ningún conflicto de interés que declarar el día de hoy. Y pues me gusta empezar la presentación haciéndoles una pregunta. Cuando ustedes llegan al turno a la unidad de recién nacidos y se encuentran con un bebé con una posible falla intestinal o un intestino corto, ¿qué es lo que les viene al corazón y a la mente? Durante la presentación, a presentarles un caso de los que hemos tenido en el hospital. Esta es una niña que se llama Hilary, nació en febrero del año pasado en Valledupar. Nace de 30 semanas con un bajo peso al nacer, 1530 gramos. Nace por cesárea por un diagnóstico antenatal de una gastrosquisis. Tiene una adaptación neonatal complicada, inducida con compresiones torácicas y un Apgar bajo. Al nacer, entonces, cubren las asas con un silo y la mantienen, pues, intentando reducir las asas, y a los 35 días de vida fue llevada a cierre de la pared abdominal, donde inician, posterior a la cirugía, pues, una progresión de la nutrición enteral, llegando hasta tomas de 18 cc, cuando empieza a presentar un cuadro de obstrucción intestinal. A los 37 días de vida, la llevan nuevamente a cirugía y encuentran una necrosis intestinal con unas atresias intestinales múltiples de yeyuno proximal, ilion y colon, y realizan una resección intestinal amplia y le hacen una ileostomía. Entonces, pues este es un escenario que probablemente muchos de ustedes han tenido que enfrentar en sus unidades de recién nacidos, y como dijo la doctora Arias, son casos que nos retan, que nos preocupan, que a veces pensamos que no, que su expectativa de vida es complicada, que el niño se va a morir, que mejor lo remitimos porque no sabemos muchas veces cómo actuar con ellos, cómo se alimentan, pues ante un escenario, una catástrofe de una resección intestinal amplia, pensamos que la única opción es un trasplante de intestino y que acá en Colombia no es una realidad todavía tangible para todos, y bueno, empieza como un estrés en la unidad. Entonces, los neonatólogos son una parte supremamente importante para los pacientes con falla intestinal. Es importante que conozcan la enfermedad, que sepan cómo actuar, que trabajen en equipo para prevenir las complicaciones que finalmente son las que muchas veces pues llevan a estos niños a la muerte. ¿Qué es la falla intestinal? Pues así como en la universidad nos hablan de falla cardíaca, falla renal, no nos hablan tanto de la falla intestinal. Es muy sencillo, pues es obviamente cuando el intestino falla en sus funciones pues más importantes, que son la absorción, la digestión de nutrientes, el control de los líquidos y electrolitos. También pues tiene una función inmunológica importante, control de la parte del equilibrio ácido básico. Pero la definición digamos, aceptada y que está ya normalizada pues por todos los grupos que trabajan en falla intestinal, es la reducción de la masa intestinal funcional por debajo de lo que puede sostener la vida, y lo que resulta en el apoyo de nutrición parenteral o de soporte parenteral suplementario. Entonces es importante varias cositas acá. Uno, que no necesariamente todos los pacientes con falla intestinal tienen intestino corto, ¿sí? Aquí ahorita pues vamos a hablar de las causas, pero tenemos pacientes que tienen su intestino íntegro y que también están en falla intestinal. O sea, cuando el intestino por cualquier razón no puede suplir sus funciones, el paciente está en falla intestinal y por definición está dependiente de la nutrición parenteral.
Entonces, cuando tenemos ya el paciente, pues, digamos, diagnosticado, tenemos que saber que la falla intestinal tiene diferentes escenarios en cuanto al tiempo y, digamos, el pronóstico. Puede ser aguda, puede ser crónica, puede ser reversible o puede ser irreversible. Tenemos fallas intestinales tipo 1 en cuanto al tiempo de evolución, las clasificamos así. La tipo 1 es la que dura de días a semanas y que generalmente se limita y se resuelve en las unidades de cuidado neonatal, si hablamos específicamente de los recién nacidos, o en las unidades de cuidado intensivo de agudos en los niños grandes y en los adultos. Y pues generalmente son pacientes que tienen como complicaciones de cosas críticas, de posoperatorios de cirugía, infecciones, traumas, y digamos es un escenario muy frecuente que ustedes van a tener, el niño que tiene un posoperatorio de alguna cirugía abdominal, pero que no es, digamos, tan compleja, pero que el niño se demora en poderse alimentar y está requiriendo nutrición parenteral, ese paciente pues está en ese momento de manera temporal en falla intestinal. La falla intestinal tipo 2, que ya dura de semanas a meses, es el paciente que usualmente ya viene con complicaciones de la cirugía, en los niños más grandes o en los adultos complicaciones vasculares o tumores. Y la falla intestinal tipo 3, que es, digamos, la que manejamos ya nosotros en el hospital por el grupo de falla intestinal puntualmente, que es la que dura meses o incluso muchos años y pues que ya requiere de un manejo más especializado por el grupo. Antes, digamos, del 2022 que sale esta publicación del JPEN, había mucha divergencia en cuando un paciente ya estaba como en una falla intestinal crónica y digamos que en esa publicación se normalizan los términos y las definiciones para que todos hablemos el mismo idioma y se dice pues que ya cuando un paciente requiere mínimo 60 días de nutrición parenteral en un intervalo de 74 días consecutivos, ya consideramos que ese paciente tiene una falla intestinal tipo 3. Digamos que pues ustedes, si los bebés nacen a término a los 30 días, ya hacen la transición a los servicios de pediatría, pero la mayoría de estos niños o muchos de ellos nacen pretérmino y entonces ustedes los tienen en las unidades pues más de esos 30 días. Entonces, ¿qué es lo que nos debemos poner de meta cuando tenemos un niño con falla intestinal? Pues lo primero es lograr que sobreviva, que no se muera porque tenemos todavía en Colombia una mortalidad alta con esta enfermedad. Lo segundo, pues que el bebé crezca y se desarrolle normalmente, no tiene por qué un bebé con una falla intestinal o un niño con una falla intestinal estar desnutrido, debe crecer y desarrollarse normalmente. Y para ello, pues tenemos desde el momento del diagnóstico que trabajar por prevenir y manejar las complicaciones que, como les dije, son las que en ocasiones llevan a la muerte. Y pues digamos que velar de la mano con esto porque es una enfermedad de alto impacto social, no solamente para el paciente, sino para las familias, entonces trabajar porque estas familias tengan una buena calidad de vida. Debemos conocer entonces muy bien pues, las etiologías, la causa más frecuente de falla intestinal, tanto en pediatría como en adultos, es el intestino corto. Recordemos que el intestino corto en Colombia es una enfermedad huérfana que está codificada con el código 1753, entonces importante que cuando ustedes diagnostiquen un paciente lo reporten en Civigila porque esa es la única manera que tenemos en el futuro de poder conocer la estadística en Colombia. Entonces, pues cuando hay una reducción importante de la masa intestinal por diferentes causas, pues tenemos un paciente con una falla intestinal por un intestino corto. Pero como les decía, pues podemos tener pacientes que tienen su intestino completo en longitud, pero que tienen una alteración en la función de la mucosa o una alteración en la motilidad que no permiten que el intestino cumpla sus funciones y hacen que el paciente esté dependiente de la nutrición parenteral. En las unidades de recién nacidos, aunque no son frecuentes, son raras, puede haber pacientes con diarreas congénitas que son como la principal causa de falla intestinal por alteración mucosa que ustedes pueden ver. Y pues también los pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedad de Hirschsprung de segmento extendido, de compromiso del intestino delgado, pues el intestino al no moverse tampoco absorbe y pues puede cumplir su función y el paciente está en falla intestinal.
El intestino corto, entonces, que es lo que más vamos a ver, ocupa el 80-90% de las causas de falla intestinal en pediatría y es secundaria, obviamente, pues a una pérdida de intestino delgado. Y aquí, pues, aunque para muchos de pronto es obvio, para algunas personas a veces no lo es, digamos que la resección intestinal debe ser de intestino delgado, de yeyuno, de ilion, y no del colon. Digamos que un paciente con una resección de todo el colon, pues no debería estar en falla intestinal. Tenemos el concepto del paciente con intestino ultracorto, que es un paciente de un pronóstico más complicado, y pues digamos que se define un intestino ultracorto cuando tenemos una longitud residual del intestino delgado de menos del 10% de lo esperado para la edad. Entonces, esta tablita la usamos con los cirujanos cuando tenemos un paciente chiquito que se opera y se reseca para, digamos, saber más o menos cuánto esperar. Cuando ellos miden, pues después de la cirugía, la longitud residual, calcular el porcentaje, perdón, de lo que se resecó. Importante, pues, tener en cuenta que el intestino de los bebés es como lo dice un cirujano de mi hospital, es como una cola de lagartija, ¿sí? Ese intestino, entre más prematuro sea el bebé, más va a crecer, porque pues inútero el intestino todavía sigue creciendo y de hecho en el periodo postnatal también. Entonces a veces nos preocupamos o cuando hay una resección grande el cirujano, el grupo se preocupa demasiado porque de pronto el bebé quedó con 20, con 15, con 30 centímetros de intestino y la realidad es que lo que vemos es que ese intestino con un buen manejo solito, él crece, sigue creciendo y entonces el paciente pues tiene, entre más prematuro sea, más opciones de rehabilitarse. En cuanto, perdón, a la epidemiología, a nivel mundial, pues las estadísticas son bien amplias porque lo que les decía, digamos que hasta el 2022 no teníamos como unificados los conceptos en cuanto al tiempo y cómo se diagnosticaba realmente una falla crónica, pero digamos que los artículos que más, las publicaciones con más soporte reportan una prevalencia de la falla intestinal en niños de 14.1 a 56 casos por millón y una incidencia de intestino corto de 5 a 24.5 por 100.000 nacidos vivos. En Colombia no tenemos estadísticas, pero si extrapolamos la incidencia de otros países, teniendo en cuenta que en el año 2023 nacieron aproximadamente 514.000 bebés con una población a nivel global en Colombia de 52 millones, pues deberíamos tener entre 25 y 125 casos de intestino corto en pediatría por año. Eh, pues digamos que aunque es una enfermedad rara, pues si nosotros tuviéramos esos números, habría muchos más pacientes, pero pues la realidad es que no están. Tenemos pacientes y nosotros en el hospital tenemos, pues recibimos varias remisiones y tenemos niños que han nacido en nuestra unidad también, pero pues esa estadística no da, o sea, lo que sospechamos es que muchos de estos niños están muriendo sin, digamos, poderse reportar que tenían la enfermedad. Entonces, nuevamente recordarles la importancia de reportar estos pacientes en Civigilia. La sensación que tienen muchos del personal de salud, de los médicos en nuestro país es que esta enfermedad es mortal 100%, que es de un pronóstico muy malo y lo mismo que como no tenemos a la mano el trasplante intestinal, pues que no hay como mucho que hacer. Acá les quiero mostrar cuál es la realidad de los pacientes con falla intestinal a nivel mundial. Esta es una publicación, la última que hay de, digamos, de corte grande de niños con falla intestinal, donde se hizo un seguimiento de pacientes con falla intestinal de diferentes causas a 72 meses, más de 5 años, cuando empezó, y eran centros de rehabilitación intestinal, 6 de los cuales 5 tenían trasplante y estaban ubicados en Estados Unidos, Europa y Australia. Entonces acá lo que vemos son 3 curvas. Esta curva, la inicial, es, bueno, la corte era de 443 pacientes. Esta curva es la que nos va mostrando los pacientes que logran la autonomía enteral, o sea, que logran rehabilitarse y destetarse de la nutrición parenteral y salir de la falla intestinal. Vemos como la mayoría de los niños
La mayoría de los pacientes que se adaptan lo hacen en los primeros 2 años de vida de seguimiento, pero luego la curva sigue ascendiendo y vemos que al final de los 72 meses todavía hay pacientes que logran la adaptación intestinal. De hecho, nosotros tenemos pacientes que se han logrado destetar de la parenteral después de 4 años, de 3 años. Esta curva, esta línea que es continua, es la que muestra la mortalidad y fíjense pues que la mortalidad comparado con los pacientes que se adaptan pues es mucho más bajita. Y la mortalidad obviamente sí es también una curva que va aumentando en la medida que pasa el tiempo, que el paciente depende de la nutrición parenteral, pues la mortalidad, las complicaciones y todo aumentan, pero pues acá se mantiene un poco, ya un poco estable. Y la curva, esta línea que es punteada larguita, son los pacientes que han ido a trasplante, ¿sí? Entonces lo mismo, van aumentando en el tiempo los pacientes que requieren trasplante, pues porque a mayor tiempo de que no se logre la adaptación, pues digamos que las probabilidades de complicaciones son mayores. Al final del seguimiento, a los 72 meses, el 53% de la corte de 443 había logrado la autonomía enteral y estaba fuera de la nutrición parenteral. El 17% habían requerido trasplante y el 11% habían fallecido. Digamos que si nosotros pensamos que no tenemos trasplante, pues sumaríamos nuestra mortalidad a, esta, a, la, al, a los pacientes que se trasplantaron en la corte. Y a los 72 meses de seguimiento, esto significa que aún casi el 20%, que eran 84 pacientes de los 443, después de 5 años, seguían todavía en rehabilitación con nutrición parenteral. Eso pues para que tengamos como la mente abierta de que los pacientes sí pueden sobrevivir y pueden sobrevivir muchísimos años y no necesariamente pues tienen que fallecer. Ustedes tienen entonces que, ya sabiendo pues cómo es la situación, entonces identificar el bebé que tiene riesgo de falla intestinal e inmediatamente pues empezar a actuar. En las unidades de recién nacidos, entonces, ¿quiénes pueden presentar o enfrentarse a una falla intestinal? Cualquier bebé que tenga una malformación a nivel gastrointestinal, cualquier bebé que se ha llevado a una resección de intestino delgado, bebés que tengan requerimiento de ostomías o que cursen con fístulas enterocutáneas o enteroatmosféricas, pacientes con diarreas persistentes que cursen con síndrome de malabsorción, pacientes con ilios prolongados o pacientes con trastornos de la motilidad. ¿Qué pasó entonces con Hillary? En abril, recuerden que había nacido en febrero, en abril del 2023 a los 45 días de vida, fue remitida a nuestro hospital. Cuando llegó, no teníamos en las descripciones de la historia clara cuál era la anatomía residual de ella, estaba sin vía oral, entonces siempre lo que hacemos cuando nos llega un paciente pues es tratar de aclarar esa anatomía. Por eso muy importante que ustedes trabajen con sus cirujanos cuando vayan a llevar un paciente a cirugía para nosotros y pues digamos para uno saber cómo enfrentar y cómo manejar el paciente. Es importantísimo que nos describan muy bien o sea, la resección que se hizo, ojalá que midan el intestino antes de cerrar el paciente y lo dejen reportado en la historia, si tiene colon o si no tiene colon, cuánto le quedó, porque eso es lo que muchas veces nos ayuda a tomar las decisiones. Lo que hicimos entonces fue, pues siempre hacemos imágenes contrastadas, no necesitamos imágenes como muy especiales, simplemente con un tránsito intestinal y un colon por enema. Ahí digamos que tener la precaución siempre en estos niños que lo hagan con medio hidrosoluble y no con bario. Y pues estas eran las imágenes de ella cuando llegó, el tránsito intestinal que, pues, que se veía realmente el estómago y un pedacito muy cortico del duodeno y pues ya ahí a esa altura, casi que terminando el duodeno, estaba la ostomía y el colon por enema, pues lo que mostraba era un colon que se veía un poco hipoplásico y parecía que pasando ahí la anastomosis del colon tenía un remanente de asas delgadas que estaba en ese momento desfuncionalizado. Y pues digamos que hacemos pues todo el estudio del perfil metabólico y hepático y pues lo que llamaba la atención con ella pues es que obviamente con su historia no había podido alimentarse ya en muchos días, pues estaba con una hepatitis colestásica como muchos de los pacientes que ustedes probablemente han manejado.
Desde ese momento, entonces, ya está diagnosticado el paciente, tenemos como aterrizado a qué nos estamos enfrentando y entonces desde ese momento debemos empezar el proceso de rehabilitación intestinal, ¿sí? El intestino, pues, es un órgano supremamente inteligente y desde el momento de una resección o de una injuria, él solito empieza un proceso de adaptación que lo que quiere hacer es como compensar la función del intestino que se pierde para, pues, para tratar de lograr suplir las funciones con el intestino que nos queda. Ese proceso de compensación implica que hay unos cambios a nivel celular, donde las criptas y las vellosidades empiezan a tener un aumento en la altura y la profundidad, y eso digamos que hay varios estudios donde muestran biopsias de los pacientes que han sido llevados a una resección intestinal, les hacen biopsias como seriadas de la mucosa y ahí se ve cómo empieza a hipertrofiarse esas células del intestino para tratar de hacer, digamos, contrapeso a la masa intestinal que se resecó y aumentar la superficie de absorción y pues lograr la adaptación. Ese proceso de adaptación entonces puede llevar, como sabemos, días, meses o años dependiendo del escenario del paciente y a lo que queremos llegar entonces es a la autonomía enteral, que es el día más feliz para nosotros, que es cuando el paciente pues logra quitarse la nutrición parenteral y seguir adelante pues una vida más normal. Para esto entonces el pilar de todo es el manejo en equipo, el trabajo en equipo. Ya pues digamos que hay muchas publicaciones que han demostrado que el manejo por un grupo multidisciplinario es, digamos, la clave del manejo de estos pacientes. Y ese equipo multidisciplinario se soporta en 4 pilares. El manejo nutricional, que es pues lo más importante, ya les había dicho, estos niños son dependientes de la nutrición parenteral durante mucho tiempo, pero de la mano de eso tenemos que manejar la parte de la nutrición enteral y para eso pues nos apoyamos todo el tiempo con el equipo, con nuestros nutricionistas y pues obviamente un paciente que dura 4 años, 3 años con nutrición parenteral pues debe ir a la casa, ¿sí? Entonces es importante pues también establecer los programas de nutrición parenteral domiciliaria. La cirugía, pues, es el otro de los pilares que nos ayuda a llevar a estos niños a la autonomía enteral, con las cirugías de reconstrucción autóloga, alargamiento intestinal, bueno, cirugías que ustedes probablemente ya también conocen y han tenido oportunidad con sus cirujanos de ver. Eh, digamos que en Colombia de 2 años para acá tenemos también la posibilidad de usar enterohormonas que es un medicamento que ayuda a este proceso de que el intestino aumente su superficie de absorción y digamos que con el advenimiento de las enterohormonas, específicamente el teduglutide, hay un porcentaje de pacientes que logra la adaptación intestinal después de muchos meses o años ya de haber estado dependiente de la nutrición parenteral. Este tema, pues digamos que por ahora no les atañe a ustedes porque la indicación del medicamento es después del año de edad. Y pues ya digamos que el trasplante es para los pacientes que definitivamente o tienen muchas complicaciones o una enfermedad, por ejemplo, algunas de las enteropatías congénitas que pues son pacientes que tienen pérdidas de líquidos muy aumentadas y pues que no se van a lograr rehabilitar, pues serían los candidatos a trasplante. En Colombia, pues aún, como les decía, no tenemos un programa de trasplante fuerte, pero pues ya hay, digamos, pinitos de pacientes que se han trasplantado en Medellín y Cali. El equipo entonces multidisciplinario, pues es el que conforma la unidad de rehabilitación intestinal, incluye pues obviamente todas las especialidades médicas que necesitan estos niños, el cirujano, el gastroenterólogo, el neonatólogo, el infectólogo, eh, el radiólogo que nos ayuda con los accesos vasculares, enfermería es súper importante, trabajo social y pues toda la parte del apoyo de terapias porque estos niños necesitan una rehabilitación con terapia desde el mismo momento en que se diagnostica. ¿Qué han mostrado? ¿Qué es lo que ha mostrado en los estudios que digamos, cuáles los desenlaces de los pacientes que se manejan en una unidad de rehabilitación intestinal? Tienen mejores resultados postquirúrgicos, menos infecciones, menos mortalidad, menos falla hepática, mejores tasas de adaptación intestinal y menos necesidad de trasplante. Em,
Este artículo, pues al que lo quiera revisar, es un artículo publicado por el grupo de Baylor College en Estados Unidos. Es, digamos, en esa unidad de recién nacidos crearon un modelo de un grupo de rehabilitación intestinal en la unidad de cuidados intensivos. Básicamente lo que hacen es pasan una revista semanal donde los médicos de la unidad identifican los pacientes posibles que puedan estar presentando una falla intestinal, no necesariamente una falla intestinal crónica, ¿sí? También, digamos, se evalúan, identifican y tratan los pacientes que tienen fallas intestinales agudas, porque esos niños de todas maneras inicialmente se manejan igual y pueden tener las mismas complicaciones y los mismos riesgos que un paciente pues con una falla intestinal tipo 3. Y lo que hacen es evaluarlos y en conjunto pues poner como el plan de manejo y el seguimiento. Y digamos que lo que publican ellos es que en un periodo de 6 años evaluaron 164 pacientes, de los cuales tenían una gestacional media al nacer de 35 semanas, tuvieron una mortalidad del 7%, fíjense que no es tan alta, y de esos pacientes el 89% se rehabilitaron dentro de la unidad de recién nacidos, se rehabilitaron. Les repito, pues es que lograron destetarse de la nutrición parenteral y solamente el 11% requirió un traslado a un grupo de falla intestinal pediátrica, o sea, probablemente estos son los que hacen ya una falla intestinal crónica. Tuvieron un 63% de pacientes que hicieron colestasis, que es muy frecuente que la veamos sobre todo en el periodo neonatal, pues porque la alimentación de estos bebés inicialmente es difícil, la alimentación por vía enteral, pero fíjense que el 50% de ellos resolvieron la colestasis con el tratamiento. Nosotros, ¿qué hacemos entonces? Hablando de Hillary, fíjense que acá nosotros tenemos un chat en el hospital donde estamos todos los que tenemos que ver con los niños de falla, entonces están los cirujanos, están las nutricionistas, los pediatras, está la química farmacéutica, la enfermera que maneja los catéteres, y cada vez que nos llega una remisión o tenemos un paciente nuevo, entonces estamos por ahí todo el tiempo comunicándonos. Entonces, pues este fue el chat de cuando Hillary nos llegó, vimos ese, ese tránsito intestinal, pues donde se veía pues muy cortico el intestino. Y miren, esto ya es también una conversación en junio, después de que cuando se operó y se puso la niña en continuidad, acá pues dijimos el plan es como hacerla crecer, nutrirla para poderla llevar a cirugía, y en junio finalmente la niña se operó y pues los cirujanos todo el tiempo nos están contando cómo va, cómo encontraron las cosas, pues muchas veces tomamos foticos, estamos ahí como todos pendientes del paciente. Entonces, tienen muchas cosas por hacer cuando están con un paciente de estos en la unidad. Estos son como los objetivos. Entonces, en la parte aguda es importantísimo manejar la hidratación y la parte nutricional, obviamente para vigilar el adecuado crecimiento. Entonces, ¿cómo es la hidratación de un neonato con falla intestinal? Entonces, ustedes pueden tener dos escenarios: el paciente que tiene falla intestinal con pérdidas aumentadas, que es el más frecuente que van a tener, que es el niño con intestino corto, el bebé con intestino corto, o el bebé que tiene una falla intestinal, por ejemplo, por un trastorno de motilidad que no tiene pues diarrea, o si tiene un estómago, pues no tienen las pérdidas aumentadas. Entonces, estos niños de entrada, ustedes pues normalmente manejan un aporte hídrico más alto que el de los niños grandes, pero entonces de acuerdo a la edad gestacional, los líquidos endovenosos de estos bebés, si sus otras condiciones los permiten, porque pues a veces además tienen cardiopatía o tienen otras cosas, pero deben manejar unos líquidos basales entre un 30 y un 50% por encima de lo que manejarían en un niño de esa misma edad gestacional que no tenga intestino corto. ¿Por qué? Porque a veces
pues los accesos vasculares de sus pacientes son complicados, ¿sí? Y empieza el bebé, entonces si no le ponen de entrada un aporte hídrico alto, empiezan a tener que reponer cada rato los líquidos y manipular más el acceso vascular y se empieza a perder y a complicar. Entonces, como uno ya sabe que ese niño por definición va a tener pérdidas aumentadas, bien sea por el estómago o por la deposición, entonces de entrada le cubrimos unas pérdidas altas y le ponemos líquidos por encima de lo usual que pondrían en un niño de esa misma edad. Lo otro es que ellos pierden mucho sodio y a veces ustedes ven que el niño, pues no sé, le están poniendo la parenteral, los líquidos como son y el niño no aumenta de peso y lo que pasa es que mientras no tengan niveles de sodio normales a nivel sérico, no aumentan de peso. Entonces nosotros tenemos pacientes con parenterales con sodios de 4, de 5, de 6, de 7 miliequivalentes por kilo al día, y pues eso digamos que si lo ve uno a la luz de una parenteral normal es mucho más de lo que normalmente ponemos que son de 1 a 3. Pero pues como decía un doctor que sabe mucho de falla intestinal en una charla, los niños no se saben las guías, a los niños hay que ponerles el sodio que necesiten para mantener unos niveles por encima de 135 miliequivalentes idealmente. Hay que tener un control estricto de las pérdidas, entonces cuando tengan un niño con un estoma, pues no debería pasarse el gasto de 40 a 45 cc por kilo al día, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque a veces el niño come y no se distiende ni vomita, entonces uno se emociona y le sube a la comida, pero resulta que cuando uno cuantifica las pérdidas están súper aumentadas y entonces eso no permite que el paciente esté compensado. Entonces, si ustedes ponen unos líquidos entre 130 y 150% por encima de los basales, van a estar cubriendo un gasto fecal o un gasto por estoma de entre 40 y 45 cc por kilo al día. Y entonces ahí, si mantienen ese aporte con ese gasto, no van a tener que estarle reponiendo al paciente. Y pues obviamente vigilar que tenga un gasto urinario normal y a veces digamos que no es tan fácil estar chuzando el bebé para medirle los electrolitos séricos, entonces pueden ayudarse con sodios urinarios, que son pues más fáciles de, digamos, de que no hay que manipular el paciente, y si el sodio urinario está por encima de 20, probablemente tienen compensado al paciente. Lo otro importantísimo es que pues como tienen pérdidas gastrointestinales, pierden mucho bicarbonato y si el bicarbonato no está por encima de 18 o 20 mil equivalentes, el niño, por más aporte calórico que le pongan, tampoco va a ganar peso. Cuando tenemos el niño con falla intestinal que no tiene intestino corto ni pérdidas aumentadas, pues sí se manejan los líquidos basales, aporte de sodio normal y ya empieza uno es a manejar otras cosas dependiendo de la causa de la falla intestinal, como los proquinéticos, para tratar de que ese intestino pues arranque. La nutrición parenteral, pues ya les dije, es el pilar del sostén de estos pacientes. Son dependientes su vida de la nutrición parenteral y es el eje del tratamiento. Entonces, ustedes manejan muchos recién nacidos con nutrición parenteral en las unidades, pero digamos que al niño con falla intestinal o intestino corto hay que cambiar el chip. Eh, digamos, en el retiro de la nutrición parenteral, porque lo que yo, digamos que veía hace 8 años cuando llegué al hospital, a veces era que, pues ya como que el niño come o cuando vienen pacientes remitidos, come, ya ven como que llegó al 50% de lo esperado para las tomas y se apresura uno a quitar la nutrición parenteral y pues al quitarla el niño obviamente empieza a no crecer bien. Em, digamos que por defecto también tienen un aporte, unos requerimientos calóricos aumentados, entonces igual que con los líquidos, requieren calorías 30 a 50% por encima de lo que recibiría un niño de su misma edad que no tiene intestino corto o falla, porque ellos tienen una enfermedad que es de alta demanda metabólica. Y pues digamos que ahí lo que hacemos es pues tratar de jugar con los macronutrientes para lograr cubrir las calorías que requiere el niño, pues tratando de proteger los efectos secundarios de la nutrición parenteral. Digamos que si ustedes leen artículos
pues de cómo es la parenteral de un niño con intestino corto, falla intestinal, siempre van a encontrar que limitar el aporte lipídico a 1,5 gramos por kilo al día y aumentar el flujo metabólico de carbohidratos es, digamos, una estrategia para disminuir la colestasis, pero pues en las unidades, en los recién nacidos prematuros o en los recién nacidos, pues normalmente no restringimos tanto los lípidos inicialmente, ¿sí? Podemos irnos a 2,5, 2,5, pues sí, ya digamos que 3 que a veces se maneja pues en un niño en otra condición, tratamos de no llegar hasta allá, pues porque obviamente de todas maneras los neonatos necesitan un aporte lipídico alto, pero sí ya cuando el niño, digamos, pasa ese periodo, nosotros empezamos a bajar el aporte lipídico para disminuir el riesgo de daño hepático. Y pues nos apoyamos de los lípidos especiales. En cuanto al, digamos, a este manejo de los lípidos, el año pasado las clínicas de perinatología sacaron este artículo que también es bien interesante porque hay mucha, había, pues o hay todavía mucha controversia, por ejemplo, con el uso de los lípidos de pescado en los recién nacidos pues porque estos lípidos de pescado son, digamos, al no tener lípidos de soya, pues podrían generar una deficiencia de ácidos grasos esenciales. Entonces, pero pues ya se ha visto que si se usa, digamos, por periodos cortos, para, digamos, tratar de llevar al paciente a una resolución de la colestasis. Entonces, antes teníamos solamente lípidos de soya, creo que pues que ya por lo menos en el hospital y en muchas unidades ya no los usan de entrada, sobre todo si es un paciente que sea de riesgo, entonces la recomendación es que el paciente con riesgo de falla intestinal, pues en su parenteral de entrada tenga los lípidos SMOF, que recordemos son una mezcla lipídica que contiene soya, triglicéridos de cadena media, oliva y pescado, y entonces tiene un equilibrio muy bueno entre los ácidos, entre el omega 3 y omega 6, y al tener lípidos de pescado, estos lípidos son, digamos que, pues estudiados mucho, ayudan a disminuir la inflamación y disminuir la colestasis. Y los lípidos de pescado exclusivos, que es el omega B, pues ya digamos que se usa es en paciente con un daño hepático instaurado asociado a la falla intestinal, pero pues nosotros lo hacemos, lo usamos es, digamos, por ciclos y por periodos no prolongados, pues por el riesgo de deficiencia de ácidos grasos esenciales. Entonces, pues digamos que eso básicamente con lo del el manejo con la nutrición parenteral, entonces lípidos, líquidos altos, sodio alto, eh, lípidos, digamos, con mezcla de SMOF de entrada si los tienen, usarlos, y ya cuando el paciente pues está con una falla, con un compromiso hepático asociado a la falla intestinal, entonces pueden usar ciclos de omega B. Y lo otro, pues que ayuda muchísimo y que trabajamos desde el principio, pues es la parte de la nutrición enteral y la vía oral. Dentro de las cosas que hace que estos pacientes se compliquen desde el punto de vista hepático, pues es el ayuno. Entonces, como que obsesivamente evaluar el momento más temprano en que se pueda iniciar la nutrición enteral, así sea mínima, así sea en bajitos volúmenes, y ustedes son, digamos, muy buenos pues en tener en cuenta la nutrición enteral trófica, entonces tan pronto el paciente, digamos que salga del hilio y que no esté con inestabilidad hemodinámica, empezar nutrición enteral trófica muy, así sea un cc por toma, dos, poquito, lo que se pueda, pero eso ayuda muchísimo a que ese proceso de adaptación intestinal del intestino se lleve a cabo mejor. Y recordar que a veces menos es más, por lo que les decía antes, que el niño, el bebé, pues digamos, no sé, lo operaron y está con un estoma alto, pero pues está bien, no está distendido, no está obstruido, nada, y pues él come y no vomita ni se distiende, pero entonces uno se emociona, le sube a las tomas rápidamente y el bebé empieza a perder un montón de líquidos por el estómago o pues por la colita si está en continuidad después de la cirugía, y entonces pues come, pero eso que come no le está sirviendo. Entonces es mejor
darle menos y tener el gasto controlado y ver que el niño esté creciendo bien. Entonces, vigilamos el gasto fecal, vigilamos obsesivamente la ganancia ponderal y un indicador importante de pronto de que nos estamos pasando en los volúmenes de lo que el niño puede tolerar es que empieza a tener mucha dermatitis perianal. ¿Con qué lo vamos a alimentar? Siempre preferir la leche materna sobre todas las cosas, pues porque la leche materna tiene unos factores no nutricionales que ayudan en ese proceso de adaptación, inmunoglobulinas, bueno, un montón de de componentes que no tienen las fórmulas, entonces siempre debe ser la primera opción, pero cuando no tenemos disponible leche materna, entonces en estos pacientes con falla intestinal, con intestino corto, ya saltamos de una vez a las fórmulas semielementales o elementales. Digamos que realmente estos niños toleran muy regular las fórmulas estándar, entonces nosotros de entrada pasamos a fórmulas hidrolizadas o elementales dependiendo del caso. ¿Cómo se alimentan en bolos, en infusión? Digamos que eso no está establecido, no hay un estándar para cada, para un protocolo, sino específico, sino que la recomendación es que cada centro, de acuerdo a su experiencia y del análisis del paciente, porque no es lo mismo si está ostomizado, si está en continuidad, si le resecaron una cosa u otra, entonces se individualiza el paciente y se va evaluando. Pues obviamente lo más fisiológico sería alimentarse por bolos, pero vemos muchos niños que no toleran los bolos y pues nosotros generalmente empezamos con infusión y luego cuando el paciente llega como a su volumen que tolera de nutrición, empezamos a intentar ciclarlo. Ese dilema pues lo tienen yo creo que todos los que manejan estos niños, entonces de este hospital también los neonatólogos pues tienen en esta publicación como un protocolo donde clasifican los pacientes con falla intestinal de alto riesgo, riesgo medio, riesgo bajo y ellos tienen como sus indicaciones de cómo hacen los avances en la nutrición, pues para el que lo quiera revisar. Ahí es como una guía que les puede de pronto ayudar. Bueno, entonces ya diagnosticamos el paciente, empezamos, digamos, todo el tratamiento de la nutrición parenteral y enteral y empezamos también entonces a ver cómo prevenir esas complicaciones que son las que pues muchas veces llevan estos niños a la muerte. Entonces, dentro de lo que más tenemos, pues es el compromiso hepático que hacen estos pacientes, que es por toda su condición. Entonces, dentro de las estrategias para proteger el hígado está el ciclado de la nutrición parenteral. ¿Eso qué significa? Pues lo que se hace es dejar el paciente unas horas, el hígado descansar de la nutrición parenteral y acá, pues como recalcarles que cuando ciclen un paciente durante esa ventana de ciclado, pues no deben ponerle dextrosa porque en algunas partes, digamos que lo hacen así, digamos que para evitar la hipoglicemia al bebé, pero pues si no se quita el flujo metabólico, pues no se está cumpliendo con el objetivo de dejar descansar el hígado. Ya les había hablado pues de los lípidos especiales y cuando el paciente pues está colestásico, usamos pues ácido urso desoxicólico para ayudar a que esa bilis que se acumula a nivel hepático fluya de una mejor manera y pues evitar el ayuno que también ya lo habíamos hablado. Eh, las infecciones de estos pacientes, muchas veces la sepsis que ustedes ven que hacen, son por traslocación bacteriana muchas veces del intestino, pues que es un intestino permeable y enfermo, y entonces ahí empieza a jugar un papel muy importante el sobrecrecimiento bacteriano, que pues es una condición que tienen con muchísima frecuencia estos niños, especialmente los que tienen anastomosado su intestino delgado al colon remanente y que no tienen válvula iliocecal, o los pacientes como tenemos, por ejemplo, muchos de gastrosquisis o de atresia intestinal que tienen un intestino congénitamente dilatado, esa dilatación hace que haya pues una proliferación bacteriana y que la translocación sea más frecuente. Entonces, cuando identificamos un paciente que ya nos hizo clínica de sobrecrecimiento o que tiene mucho riesgo, lo que hacemos es ponerle ciclos de antibiótico por vía oral con rifaximina o metronidazol para disminuir ese riesgo de sobrecrecimiento y de translocación, pues que muchas veces es la causa de la sepsis.
Lo otro que nos hace sufrir mucho son las complicaciones asociadas al catéter, pues estos niños dependen de un acceso vascular para poder recibir la nutrición parenteral. Digamos que en las unidades de recién nacidos ustedes manejan mucho, son los catéteres epicutáneos, pero pues cuando tenemos niños más grandes a veces también hemos usado el mismo catéter que usamos en los niños más grandecitos, que es el catéter de Broviac, pero de todas maneras, sea uno sea el otro, pues también tienen riesgos de hacer infección, de hacer trombosis, de romperse. Entonces aquí digamos que pues las estrategias son idealmente tener un catéter de un solo lumen, que sea solo para la nutrición parenteral. Yo sé que es difícil, digamos, en los chiquiticos a veces tener una vena, pero pues cuando ya tiene uno como ese paciente que está identificado que va a necesitar parenteral durante pues más tiempo de lo esperado, entonces proteger mucho ese catéter y tratar de usarlo solamente para eso. Y pues lo mismo, tener protocolos institucionales del cuidado específico de esos catéteres y pues ya en los niños que logramos ponerles el catéter tunelizado de Brovia, que es el que usamos en los niños grandes, entonces se instauran los sellos profilácticos de etanol o los sellos terapéuticos con antibiótico, pero pues eso digamos que es algo que no es tan frecuente que lo vean en las unidades de recién nacido. Y pues en estos niños, ustedes pues no, con neonatos no hay problema porque cualquier neonato que haga fiebre tempranamente se inician antibióticos de amplio espectro, pero pues tener en cuenta que estos niños deben cubrirse cuando es por el acceso vascular, pues para gram positivos y para gram negativos con antibióticos de amplio espectro. Cuando tienen un niño con falla intestinal, los síntomas, o sea, o los problemas que más ve uno desde el punto de vista clínico son que vomitan, que tienen diarrea o mucho gasto fecal aumentado, que se distienden, que no crecen bien o que se infectan de manera recurrente. Entonces este cuadrito me gusta es porque es como una ayuda, si el niño iba como bien y empezó a vomitar, qué es lo que hay que considerar, qué hay que evaluar y cómo se podría tratar. Eso está también en un artículo que está ahí la referencia por si lo quieren revisar, o ese cuadrito como que yo lo tengo en el celular y cuando empieza el niño, bueno, con diarrea, entonces estaba como bien y empezó a tener aumento del gasto fecal, ¿será que no está tolerando, que está haciendo una alergia, que está haciendo sobrecrecimiento bacteriano, que le estoy dando más volumen del que el intestino aguanta, o está haciendo una enterocolitis que está descrita estos niños, si uno se apresura a subirles el volumen a la nutrición, empiezan a hacer neumatosis porque no aguantan ese volumen o está haciendo mala absorción. Bueno, en fin, ese cuadro ahí sí pueden tomarle una fotico para que lo tengan. Por último, entonces, la calidad de vida. Ya digamos que el niño pues está viviendo, está creciendo, lo estamos tratando, pero pues todos lo hemos vivido, eso es una enfermedad que desgasta mucho a la familia, que es muy angustiante. Entonces, ¿qué necesitamos, digamos, de ayuda de ustedes desde las unidades de recién nacidos? Desde el principio, sensibilizar a la familia de que esto es un proceso largo, que pues pueden venir complicaciones, pero que tenemos que apuntarle pues a que vamos a salir adelante, tener todo el tiempo acompañamiento psicológico y pues hacer una evaluación desde las unidades de recién nacidos y una preparación para saber cómo va a ser digamos, el proceder con esos niños, porque pues muchos tienen que seguir con la parenteral durante meses y años y tenemos que desde ese momento empezar a evaluar pues su sitio de vivienda y todo y preparar a la familia para que vayan a salir a la casa con la nutrición parenteral. Y pues nosotros en la clínica de rehabilitación intestinal, entonces pues tenemos el programa de nutrición parenteral domiciliaria, que es lo que nos va a permitir que la familia se integre nuevamente y que el paciente tenga una interacción social y que pueda escolarizarse si está pues ya en edad de escolarizarse y pues es un trabajo que todavía en Colombia pues hay necesidad de que haya más grupos de que instauren estos programas porque pues no es tan fácil que se mande un niño con nutrición parenteral a la casa acá en Colombia. Entonces, ¿qué pasó con nuestra paciente? Miren, estos son los diagnósticos por los que pasó hasta octubre del 2023. Recuerden, nació en febrero, llegó en abril al hospital y en octubre del 2023 ella estuvo muy malita, hizo varias complicaciones,
Bueno, ahí les puse como una fotico de los diagnósticos que tenía la historia el día que se pudo ir con la nutrición parenteral. Ella, pues, su familia no es de Bogotá, es de Valledupar. Entonces, nosotros tenemos en el hospital un convenio con un albergue que realmente es como un hotel, ¿sí? Que pues antes de recibir el niño tenemos que hacer toda la vuelta para que la EPS sepa que no podemos tener el paciente toda la rehabilitación en el hospital, tiene que salir y además para que pueda tener un poco más de vida normal. Entonces, cuando esta paciente tenía 5 meses de edad corregida, ya tenía su catéter de Breuer puesto, ya se había operado, entonces pudo salir al albergue con su mamá y pues ya en el albergue digamos que tienen, es como una parte estudio donde están y pues pueden salir a la calle en las horas en que está desconectada la nutrición parenteral y pues vienen cada mes a que nosotros, o cada 15 días o cada semana, a que nosotros evaluemos cómo está y hagamos los ajustes necesarios de la nutrición parenteral. Pero estuvo muy complicado, hubo momentos en que pensamos que no iba a salir adelante. Y finalmente se fue. Entonces, pues el neonatólogo es muy importante, como les decía, en todo este proceso. Eh, con esta chiquita, pues ella llegó a la unidad de recién nacidos, allí se diagnosticó, se estudió, se le hizo el abordaje inicial. Los neonatólogos, pues son los médicos tratantes en ese momento, son los que primero responden o la unidad, no solamente el neonatólogo, sino todo el grupo de neonatos son los que responden, los que manejan las complicaciones, los que hacen el enlace y el engranaje con nosotros y con las demás especialidades y son los que definen realmente, pues, cuando es pertinente ya considerar remitir este paciente a una unidad de rehabilitación intestinal. Pues, es una fotico con algunas de las personas que trabajan en la unidad del hospital y, pues, que todo el tiempo nos están ayudando con estos pacientes y dedicándoles todo el tiempo y la vida. Voy a mostrarles rápidamente, pues, cuál es como la realidad de nuestros pacientes en la unidad de falla intestinal del Hospital San Ignacio para que tengan una idea, pues, digamos, comparándolo con lo que les mostré del artículo de los seis centros a nivel mundial. Nosotros hemos tenido una cohorte en total desde el 2016 que se empezó a 2024, 53 pacientes. La mayoría de ellos han ingresado remitidos. Dos de ellos increíblemente llegaron por consulta externa y 11 han sido nacidos en el hospital. Estos son, digamos, el número de pacientes que nos han ingresado al programa por año. El año pasado fue el año que más pacientes recibimos, que fueron 14. Aquí en el 2024, no, pues ya tenemos 3. Acá me faltan porque en el último mes ingresaron 2 pacientes nuevos. Y en cuanto al sexo, pues tenemos una predominancia leve, son casi igual hombres y mujeres. En cuanto a la etiología, entonces, fíjense que, pues, igual que lo reportaba a nivel mundial, el 73% de nuestras fallas intestinales son por intestino corto, el 12% por trastorno de motilidad y solamente el 3% por trastorno mucoso o enteropatía congénita, que son pues realmente las de peor pronóstico. En cuanto a la etiología del intestino corto, entonces tenemos 35% de pacientes con intestino corto por enterocolitis, 20% por atresia intestinal, 28% por gastrosquisis y la gastrosquisis es una patología que ha venido en aumento. Yo la verdad no sé muy bien por qué, pero los últimos pacientes con intestino corto todos han sido por gastrosquisis y ya pues un porcentaje menor de otras causas, atresia intestinal 3B, que es atresia en cáscara de manzana, onfalocele, complicaciones posoperatorias, complicaciones quirúrgicas y vólvulo. Esto es todo el grupo, no son solamente neonatos, aquí hay pacientes también grandes que han terminado con falla intestinal. En cuanto a la sobrevida, entonces de todo el grupo tenemos 45 pacientes vivos, una sobrevida del 84.9% y tenemos 8 pacientes fallecidos, una mortalidad del 15%, que es, digamos, similar a la reportada en otros sitios. Tenemos hasta el momento 67%, o sea, 36 de esos 53 pacientes ya están rehabilitados en su casa sin nutrición parenteral. Tenemos 8 pacientes fallecidos y tenemos en este momento 9 pacientes en rehabilitación activa con nutrición parenteral. De los 9 pacientes que tenemos en rehabilitación, 8 están en su casa y 1 está hospitalizado.
Entonces, pues en la unidad de recién nacidos ustedes tienen mucho por hacer con estos niños, estos pacientes realmente tienen un 85% de probabilidades de sobrevivir y de crecer adecuadamente. Tienen ustedes que pues desde el principio ayudar, eh, trabajar en equipo con los cirujanos y todo para aclarar la causa y la anatomía que tiene el paciente y así de esa misma manera poder trabajarle. Tienen que trabajar por alimentarlo lo más pronto posible, pero cuidando mucho lo que el niño, lo que el paciente les tolere. Empezar a formar sus propios equipos sería, pues, digamos, interesante duplicar o replicar ese modelo que tienen en Estados Unidos para identificar esos pacientes y empezarlos digamos, a abordar tempranamente, porque realmente no es nada especial ni nada raro lo que nosotros hacemos, pero lo que hace la diferencia es cómo comunicarse y tomar las decisiones en conjunto y trabajar en equipo y estar todo el tiempo pues como haciendo ese feedback y reevaluando la situación para hacer los cambios que se necesiten, digamos, en el momento que es. Y pues ya si el caso está muy complicado, pues definir, remitir el paciente. Esto ya para terminar, pues mostrarles el grupo que trabaja con nosotros desde la parte de pediatría y pues el grupo de recién nacidos y contarles pues que Hilary ya en febrero del 2024 logró la adaptación intestinal, se le quitó la nutrición parenteral y pudo volver a Valledupar a celebrar su primer año de vida. Esta foto me la mandó la mamá el día de ayer y pues nada, la niña está muy bien. Esto es, digamos, lo que hacemos nosotros en el grupo de falla intestinal, todo el proceso de rehabilitación, el soporte nutricional enteral y parenteral en domicilio, pero pues desafortunadamente solo tenemos cobertura en Bogotá y en el área metropolitana, entonces tenemos dificultad con los pacientes pues de fuera. Tenemos el grupo de cirujanos, pues excelente, que has tenido muchas cirugías exitosas de reconstrucción autóloga. Ya tenemos pues nuestro protocolo de colocación, cuidado de los catéteres de larga permanencia y pues recibimos remisiones de otras instituciones y de diferentes ciudades y también pues a los que necesiten juntas médicas de apoyo interinstitucional para casos externos también podemos ofrecerles pues esa ayuda. Y ya, muchas gracias a todos por su asistencia. Si tienen preguntas, aunque creo que me pasé el tiempo. Doctora Clara, muchísimas gracias. Sin duda alguna, hemos aprendido bastante de una patología que es muy compleja, pero que nos abre un panorama con todo lo que usted nos ha mencionado para brindar un enfoque diferente desde el momento en que empezamos a sospechar que tenemos un neonato con falla intestinal. Lo que usted nos mencionaba, el reporte y la notificación es clave, no solo como malformación congénita cuando se asocia o es derivada de esa patología, sino también cuando ya hablamos que es una enfermedad huérfana como todo el abordaje integral que incluye la familia, ¿no? La familia requiere un abordaje social, económico, psicológico, que es muy importante y que pues la felicito, doctora, porque el grupo que tienen es maravilloso, súper integral, y que tiene unos muy buenos resultados. Realmente que nos comente que de esos pacientes que son alrededor de 50 que han tratado en estos 8 años, que tengan una sobrevida mayor al 80% nos cambia y de pronto nos puede romper paradigmas, como usted mencionaba al inicio de la charla, y que más del 60% estén rehabilitados, como el caso de Hilary, pues es maravilloso. Doctora, tenemos la primera pregunta que es, ¿qué tiempo se deja sin nutrición parenteral y cómo hacer el ciclado? Me imagino que está en relación cuando tenemos hepatitis colestásica. Sí, bueno, pues digamos que en los recién nacidos el tema de la ciclada es complejo porque pues son bebés a veces muy prematuros de bajo peso, pero nosotros sí, digamos que tratamos de ciclar cuando el paciente, o sea, el momento del ciclado es cuando el paciente ya, digamos, ha logrado como su meta de aporte que le tenemos, digamos, programado. Nosotros cuando evaluamos el niño decimos, bueno, empezamos como todos, la parenteral empieza bajita y uno la empieza a subir y uno tiene como una meta de cuántas calorías, cuánto le va a dejar. Cuando el paciente está estable y tiene esa meta calórica, y pues digamos que normalmente no ciclamos niños de menos de 2.500 gramos, pero cuando ya llegan a ese peso y están estables, empezamos a ciclar la nutrición al menos inicialmente 2 horas
y en los recién nacidos no ciclamos más de 4 horas. ¿Cómo lo hacemos? Pues digamos que antes, y ustedes, pues eso, digamos que en esto no hay tanta evidencia, mucho es experiencia, ¿sí? Hay unos sitios donde dicen que pues no se puede, digamos, apagar la parenteral de un momento para otro, sino que toca hacer como una escalera, ir descendiendo y luego cuando se conecta ir subiendo. Y así lo hacíamos inicialmente, pero entonces se manipulaba mucho la bomba y pues realmente se perdía tiempo porque mientras uno hace la escalera y logra realmente cortar la parenteral, en una ventana tan cortica no se veía el beneficio. Entonces nosotros ahorita estamos pues nada, apagando la nutrición y pues en los niños, en los bebés que tienen un epicutáneo en ese momento, les ponemos una permeabilidad con solución salina, pero nunca en los recién nacidos 2 horas y máximo 4 horas, y pues que el bebé no esté en una condición crítica, si está infectado, si está, digamos, con otras condiciones, pues obviamente si uno lo cicla va a empezar a tener hipoglicemias. Gracias, doctora. También nos envían, ¿cuál debería ser la velocidad de crecimiento ideal de estos pacientes? Pues idealmente deben crecer pues dependiendo de las curvas que ustedes usen, Fenton o la OMS, nos deben estar dentro del percentil, dentro de la -1 y una desviación estándar. Idealmente deben tener talla y peso adecuados para su edad gestacional. Gracias, doctora. Con la implementación del grupo multidisciplinario y con la experiencia que han tenido a lo largo de estos 8 años, ¿cuál ha sido el reto más complejo, más difícil que han tenido que abordar? No, pues no, en este momento que pueda decir el más complejo, hemos tenido pues pacientes muy, digamos, con anatomías muy adversas, eh, o niños que llegan, que cuando llegan ya están demasiado complicados y pues digamos que cada vez que pues la situación más adversa para nosotros pues es perder un paciente, pero digamos que lograr engranarnos y cada cosa que se ha logrado, digamos, los logros grandes de nosotros han sido los protocolos de catéter, la nutrición parenteral en casa, digamos que trabajar también en la educación, en cambiar como ese chip de que esos niños no se tienen que morir, pues digamos que yo les muestro todo ahí, parece todo súper lindo, todos, pero ha sido un camino difícil también de educación de todos, de que todos aprendamos pues en este tiempo, pero pues ha sido muy satisfactorio y pues importante como que otros grupos también arranquen, pero pues lo más duro para mí es siempre pues cuando perdemos un niño. Y pues difícil también cuando tenemos remisiones de otras ciudades y que no las podemos recibir porque no tienen soporte en Bogotá y ya sabemos que es un niño de pronto que va a estar mucho tiempo. Tenemos el albergue, pero pues digamos que a veces no se puede digamos, pensar que la familia va a vivir en el albergue toda la vida. Por ejemplo, tenemos una niña ahorita que tiene un intestino ultracorto, cumple 3 años ahorita, y nos llegó de Cúcuta, la mamá es sola, y pues la niña vive en el albergue, él se llama albergue, pero lo que les digo, es un sitio muy bonito, donde cada familia tiene su baño individual, pero lleva, pues ya, ella vive allá prácticamente con la mamá, salen y va al jardín y todo, pero pues es muy difícil la situación, digamos, social, eso es lo más complicado. Por eso se necesita que haya todas las ciudades grandes deberían tener programas de nutrición parenteral en domicilio para que estos niños pues puedan estar en su ciudad de origen. Así es, doctora. Bueno, mientras que no sé si de pronto alguien tiene alguna pregunta, quería recordarles, para este mes en ASCON tenemos el simposio de actualización en neonatología que se va a desarrollar en la ciudad de Valledupar el 12 y 13 de abril. Toda la información para inscripciones, el programa que está excelente, lo pueden encontrar en la página web y pues todos cordialmente invitados, ojalá nos puedan acompañar. Doctora, al parecer ya no tenemos más preguntas en el chat. Quería como pues darle las gracias por su tiempo, por haber aceptado la invitación de ASCON Regional Centro para podernos compartir esta experiencia
en la jornada de hoy. Aprendimos muchísimo y recuerde que Ascon es su casa. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, Diana. Bueno, feliz día para todos. Bueno, gracias a todos por conectarse. Hasta luego. La charla va a estar disponible en nuestra página de Ascon, la grabación, y también en nuestro canal de YouTube para todos los que estén por ahí inscritos. Muchas gracias. Hasta luego, doctora. Gracias. Que esté muy Chao. bien. Chao, gracias.